El silencio del desierto tenía un peso extraño, como si cada grano de arena guardara un secreto. Marisol caminaba tambaleante, con la piel reseca y los labios partidos por el viento del norte. La luna iluminaba apenas su figura delgada, envuelta en una chamarra vieja que ya no abrigaba nada. Sentía el corazón golpearle el pecho con fuerza, mientras sus pasos dejaban huellas que el aire borraba al instante. A lo lejos, el rumor del río Bravo sonaba como una promesa incumplida. El pollero Lalo había dicho que cruzarían antes del amanecer. Solo unas horas más había prometido, pero al despertar el hombre y los otros migrantes ya no estaban. Solo quedaban pedazos de plástico, huellas dispersas y el eco de un motor alejándose. Marisol gritó sus nombres, sin respuesta. El miedo se transformó en desesperación. Intentó orientarse. El horizonte parecía un mismo color de polvo y sombra. Caminó hacia donde creyó ver luces. Cada paso era una súplica. «Por favor, Dios, solo un poco más», murmuró. Recordó el rostro de su hijo, Gabriel, de 8 años, cuando la abrazó por última vez en San Pedro Sula. «Mami, ¿vas a volver por mí?» Ella le había dicho que sí, que solo iba a trabajar, que pronto lo llamaría. Ahora no sabía si viviría lo suficiente para cumplirlo. El sol comenzaba a insinuarse detrás de las colinas. Marisol sintió cómo el aire se volvía más frío antes de calentar de golpe. Su garganta ardía. Encontró una botella tirada con un poco de agua turbia. Bebió sin pensarlo. A lo lejos, un perro flaco ladró y el ruido de un tren cruzando el puente metálico le dio dirección. Ciudad Juárez, debe ser allá. Avanzó, arrastrando los pies, hasta ver casas bajas, cercas oxidadas y un letrero descolorido. Colonia fronteriza. El olor a gasolina, polvo y pan recién hecho se mezclaba con la brisa seca del amanecer. Marisol intentó llamar la atención de alguien, pero su voz se quebró. El cansancio la dobló sobre sí misma. Cayó de rodillas junto a una pared pintada con grafitis y rezó con lo poco de fuerza que le quedaba. «Virgencita, no me dejes sola», susurró. El ruido de un motor viejo se acercó. Un hombre bajó de una camioneta con las manos manchadas de grasa. Llevaba una gorra azul y una mirada atenta. Se detuvo al verla tirada en el suelo, inconsciente. Se acercó con cuidado. «Señorita, ¿me escucha?», preguntó. No obtuvo respuesta. Miró alrededor. Nadie. Suspira, se agacha y le toma el pulso. Sigue viva. «Ay, Dios mío», murmura. «¿Qué hago ahora?». El hombre, Jesús Ramírez, pensó en llamar a las autoridades, pero algo en su interior le detuvo. Había visto demasiados rostros parecidos al de ella. Miedo, cansancio, abandono. La levantó con esfuerzo y la acomodó en la camioneta. Antes de arrancar, miró una vez más hacia el horizonte. El sol salía sobre Juárez, tiñendo de rojo los techos de lámina. Mientras el vehículo avanzaba por las calles vacías, Marisol respiraba débilmente, ajena a la vida que la esperaba. Jesús sentía una mezcla de compasión y preocupación. No sabía quién era aquella mujer, pero algo en su silencio lo conmovía más de lo que quería admitir. Esa mañana, en medio de la ciudad que no duerme, 2 destinos se cruzaban sin saberlo. Uno buscaba refugio, el otro, redención. Si esta historia te conmueve, suscríbete para más relatos reales que merecen ser escuchados. Historias donde la esperanza se abre paso incluso en los desiertos más duros. El sol ya estaba alto cuando Jesús llegó a su casa, una vivienda sencilla de muros claros y herramientas esparcidas en el patio. Bajó a Marisol con cuidado y la llevó adentro. Su respiración era débil, pero constante. Le colocó un trapo húmedo en la frente y se quedó observándola en silencio. No sabía aún su nombre ni su historia, pero algo le decía que su llegada no era casualidad. Y en ese rincón olvidado de Juárez, entre el ruido de los trenes y el olor a aceite quemado, comenzaba una historia que cambiaría sus vidas para siempre. El ruido del motor viejo llenaba el pequeño taller de Jesús Ramírez. El olor a gasolina y metal caliente
lo acompañaba desde antes del amanecer. Mientras ajustaba una válvula, su mente volvía una y otra vez a la imagen de la mujer inconsciente que había recogido horas atrás. Seguía dormida, sobre una cama improvisada en el cuarto contiguo, envuelta en una cobija gris. No sabía quién era ni de dónde venía, pero su rostro le recordaba algo. Cansancio y fe mezclados, como si la vida la hubiera golpeado, y aún así siguiera respirando por pura voluntad. Jesús se secó el sudor de la frente con un trapo y miró el reloj. Tenía que abrir el taller pronto, pero no podía concentrarse. Desde el fondo escuchó un leve gemido. Dejó la llave inglesa sobre la mesa y caminó hacia el cuarto. La mujer se movía entre sueños, murmurando algo en voz baja. Jesús se inclinó. «Tranquila, estás a salvo», dijo con suavidad, sin saber si lo escuchaba. Recordó a su hermana, Lucía, que también había intentado cruzar hace años. No todos lo logran, pensó. Sintió un nudo en la garganta. Unos golpes en la reja lo hicieron volver a la realidad. Era don Nacho, un cliente impaciente. «Ramírez, ¿vas a abrir hoy o qué?», gritó. «Ya voy, compa. Un momento», respondió cerrando la puerta del cuarto con cuidado. Mientras atendía el auto, no dejaba de pensar en la mujer. Cuando terminó el trabajo, volvió adentro. Ella respiraba mejor. En la mesa había dejado un vaso con agua y un plato de pan dulce. No sabía si lo comería, pero al menos era algo. Pasado el mediodía, un rayo de sol se filtró por la ventana. Marisol abrió los ojos lentamente. Miró a su alrededor, confundida. El lugar era pequeño, con herramientas colgadas, una radio vieja y olor a aceite. Intentó incorporarse, pero un mareo la detuvo. «Tranquila, no te levantes rápido», dijo Jesús acercándose. «Estás en mi casa, te encontré tirada allá por el bordo». Ella lo observó con desconfianza. Sus manos temblaban. «¿Dónde estoy?», preguntó con voz débil. «En Juárez, señora. Estabas sola. Parecía que te habían dejado. No quise llamar a migración. Pensé que mejor descansaras primero». Marisol bajó la mirada. Un silencio largo se extendió entre ellos. Luego murmuró: «Gracias. No todos se arriesgan por una desconocida». «No hay de qué. Soy Jesús», respondió, intentando sonreír. «¿Y tú?». «Marisol». Su voz se quebró al decirlo, como si su propio nombre le doliera. Jesús asintió. «Bueno, Marisol, come algo. No es mucho, pero te hará bien». Ella tomó el pan con manos temblorosas y bebió un poco de agua. Cada trago le recordaba que seguía viva. «Pensé que no lo lograría», confesó mirando la ventana. «Caminé toda la noche. El coyote nos abandonó». Jesús frunció el ceño. «¿Te dejaron allá? ¿Sola?». «Sí». Los demás siguieron. Yo no podía más. Él respiró hondo. Conocía bien esas historias. Las escuchaba casi a diario. Pero era diferente tener una frente a él, tan humana, tan rota y fuerte al mismo tiempo. «Aquí hay muchos que cruzan», dijo al fin. «Algunos vuelven, otros desaparecen. Pero mientras estés aquí no te faltará techo». Marisol lo miró sorprendida. «No quiero causar problemas. Ninguno. Solo recupérate». Afuera, los perros ladraban y el calor del mediodía caía como plomo. Jesús se volvió al taller, dejando la puerta entreabierta. Marisol observó su espalda ancha, el andar cansado, y pensó que no recordaba la última vez que alguien le habló sin interés. Cuando el sol comenzó a ocultarse, Jesús volvió a asomarse. «Si necesitas algo, estaré en el taller. Descansa». Ella asintió sin palabras. En el silencio que siguió, sintió algo que hacía tiempo no experimentaba: seguridad. Mientras el día moría y las luces de Juárez se encendían una a una, dos desconocidos compartían un mismo techo, sin saber que esa decisión simple marcaría el rumbo de sus vidas. La tarde caía sobre Ciudad Juárez, con un viento seco que levantaba polvo y papeles por las calles. Marisol despertó al sonido de una radio vieja que sonaba desde el taller contiguo. Por un momento no recordó dónde estaba. Su cuerpo dolía, los músculos tensos, la garganta aún áspera.
Miró a su alrededor, las paredes sencillas, una mesa de madera, una cobija doblada a un lado. Todo era desconocido. El olor a aceite quemado se mezclaba con el de café recién hecho. Escuchó pasos acercándose, y su corazón empezó a latir más rápido. Se incorporó como pudo, la mirada alerta. Jesús apareció en la puerta, con un gesto tranquilo. «Buenos días. Bueno, tardes ya», dijo con tono amable. «¿Cómo te sientes?» Marisol retrocedió un poco, apretando la cobija contra el pecho. «¿Dónde estoy exactamente?», preguntó, la voz aún temblorosa. «En mi casa», respondió él. «Te encontré cerca del bordo, inconsciente. Pensé que necesitabas ayuda». Ella frunció el ceño, confundida y asustada. «¿Por qué no me entregó a migración?», dijo con desconfianza. «No me conoce, no sabe quién soy». Jesús bajó la mirada, respirando hondo antes de contestar. «Porque ya hay demasiada gente allá afuera que los entrega. No todos merecen más castigos. Solo quise ayudarte». Marisol lo observó en silencio. Había aprendido a no confiar fácilmente. En el camino, cada gesto amable solía esconder una trampa. Pero en la voz de aquel hombre no había amenaza, solo cansancio. «Gracias», murmuró finalmente, «pero no quiero ser un problema». «No lo eres», respondió él. «Puedes quedarte unos días, hasta que te repongas». Ella se encogió de hombros, dudando. La sensación de deuda la incomodaba. «No tengo dinero», aclaró. «No te estoy cobrando», dijo Jesús con una sonrisa leve. «Solo come algo». «Te traje un poco de sopa». El aroma cálido llenó el cuarto. Marisol sintió el estómago contraerse. Aceptó el plato con las manos temblorosas. «Hace días que no como algo caliente», susurró. Jesús se sentó frente a ella, en silencio, respetando su espacio. Por momentos el ruido lejano de los autos era lo único que se escuchaba. «¿De dónde vienes?», preguntó él con cautela. Marisol lo pensó antes de responder. «De Honduras. Salí hace 2 meses. No podía quedarme más». Jesús asintió despacio. «Debió ser duro». Ella rió sin alegría. «Duro fue poco, pero cuando uno tiene un hijo esperando, aguanta lo que sea». Sus ojos se humedecieron. Bajó la vista tratando de ocultarlo. «¿Tu hijo está allá?», preguntó él con tono suave. «Sí, se llama Gabriel, 8 años. Está con mi madre». Yo quería cruzar para mandarle dinero, darle una vida distinta, pero no salió como pensé. Jesús no supo qué decir. Había escuchado historias parecidas, pero nunca tan cerca. «A veces la vida se empeña en probarte», murmuró él, «pero no siempre es para romperte». Marisol lo miró. Por un instante esa frase le dio un pequeño respiro. «¿Y usted?», preguntó con timidez. «¿Vive solo?». Jesús asintió. «Desde hace un tiempo. Me dedico al taller y eso me basta. Debe ser difícil estar solo. A veces. Pero hay paz», respondió, sin explicar más. La conversación quedó flotando en el aire. Marisol terminó la sopa en silencio. Luego, con una voz apenas audible, dijo: «Gracias, don Jesús. Nadie me había tratado así desde que salí de casa». Él la miró sorprendido. «No me digas don», dijo riendo. «Me haces sentir viejo». Por primera vez Marisol sonrió. Era una sonrisa tenue, frágil, pero real. El sol se ocultaba detrás de los cerros cuando Jesús se levantó. «Descansa. Mañana vemos qué puedes hacer». Marisol asintió. Al quedarse sola, respiró hondo. No sabía qué rumbo tomaría su vida, pero por primera vez en mucho tiempo, no sentía que el mundo entero estuviera en su contra. Sin saberlo, esa noche de calma sería el inicio de algo que cambiaría su destino para siempre. Esa noche, mientras el viento del desierto golpeaba las láminas del techo, Marisol no pudo dormir. Los recuerdos regresaban como una corriente imparable. Se sentó en la cama, abrazando las rodillas, y miró la ventana donde apenas entraba la luz de la calle. Afuera, el ladrido de un perro se mezclaba con el zumbido de un tren distante. Cerró los ojos y su mente la llevó de vuelta a Honduras, al inicio de todo.
Recordó la mañana en que partió. Gabriel dormía y su madre la había acompañado hasta el camino de tierra. «No llores, hija, Dios te va a cuidar», le dijo, pero Marisol sabía que esas palabras eran también un adiós incierto. Llevaba una mochila, unos billetes escondidos en el sostén y una dirección escrita en papel. Dallas, Texas. La promesa de una prima que le ofrecía trabajo en una lavandería. «No me iba por gusto», murmuró ahora en voz baja. «Me iba porque allá ya no había nada». Al amanecer, Jesús entró al cuarto con una taza de café. «Buenos días», dijo. «Te oí hablando sola». Marisol sonrió con tristeza. «Recordando, a veces no se puede evitar». «¿Quieres contarlo?», preguntó él sentándose frente a ella. Ella dudó, pero al fin asintió. «Salí de San Pedro en un autobús lleno de gente. Llegamos a la frontera con Guatemala después de 2 días. Pasé el río con el agua hasta la cintura. Me temblaban las piernas, pero seguí. Luego, en México, tomé La Bestia». Su voz se quebró. «Ese tren, nunca olvidaré el ruido del metal y los gritos». Jesús la escuchaba sin interrumpir. Había muchos, mujeres con niños, hombres sin zapatos. Algunos caían y nadie podía detener el tren. Me cubría con un trapo para no ver. Tomó aire, intentando controlar las lágrimas. «En Veracruz me robaron todo». Unos hombres se subieron al vagón. Querían dinero o favores. Yo solo tenía miedo. Me escondí bajo una lona y recé toda la noche. Cuando amaneció, una señora mexicana me dio pan y agua. No me preguntó nada, solo me miró con compasión. Jesús bajó la cabeza. Conocía el peso de ese tipo de recuerdos. «La gente buena aparece donde menos la esperas», dijo. «Sí», respondió ella. Luego seguí a pie, caminé kilómetros por carretera. En cada pueblo alguien contaba de otro que había desaparecido. Cuando conocí al pollero Lalo en Coahuila, pensé que por fin terminaría. Dijo que nos cruzaría por Juárez, que conocía el camino. Éramos 5. Su voz se endureció. Pero mintió. Cuando anocheció dijo que el paso era seguro, que esperáramos un momento. Se alejó y no volvió. Escuché disparos a lo lejos, gritos. Corrí, no sé cuánto. Solo sé que amaneció y estaba sola. Jesús cerró los puños. «Desgraciado», susurró conteniéndose. «Hay gente que hace negocio del dolor». Marisol lo miró con los ojos húmedos. «Pensé que moriría ahí. Caminé sin rumbo hasta ver las luces. Luego, nada más recuerdo tu voz». El silencio llenó el cuarto. Afuera, el sol golpeaba fuerte sobre el taller. Marisol respiró hondo, como si al contarlo se quitara un peso del pecho. «A veces me pregunto si valió la pena», dijo con un hilo de voz. «Pero luego pienso en mi hijo, en cómo me abrazó la última vez. Y sí, vale. Aunque duela, vale». Jesús asintió despacio. «Tu hijo tiene una madre valiente», dijo. «Eso vale más que cualquier frontera». Marisol lo miró, con una mezcla de tristeza y gratitud. Por primera vez en mucho tiempo, alguien le hablaba con respeto, sin lástima. «Gracias, Jesús, por escuchar». Hizo una pausa. «No sé qué haré ahora, pero necesitaba que alguien supiera lo que pasé». Él sonrió, sin palabras. Sabía que aún no era momento de ofrecer soluciones, solo de estar ahí. Mientras afuera el tren volvía a rugir en la distancia, ambos comprendieron que el viaje de Marisol aún no había terminado. Pero ahora, al menos, ya no lo enfrentaba sola. El amanecer llegó con un resplandor anaranjado sobre los cerros de Juárez. El viento arrastraba el polvo del desierto y en el taller de Jesús se escuchaban los primeros martillazos del día. Marisol, apoyada en la puerta, lo observaba en silencio. Había recuperado algo de fuerza, pero su mente seguía atrapada en la frontera. Cada golpe del martillo le recordaba el sonido del tren que la había acompañado durante semanas, constante, inquebrantable, pero lejano de su destino. Jesús notó su mirada. «¿Dormiste algo, verdad?», preguntó sin dejar de trabajar. «Sí, un poco». Marisol sonrió débilmente. «Gracias por dejarme quedarme.
No tienes por qué agradecer, nadie merece estar solo en tierra ajena. Ella bajó la mirada. Sentía el peso de la deuda, aunque él nunca la hiciera sentir así. Llevaba 3 días en esa casa, y cada minuto aumentaba su deseo de seguir adelante, de cruzar el río y llegar a Dallas, como había prometido. Pero también, algo en aquel lugar la detenía. He pensado en seguir mi camino, dijo al fin con voz baja. Mi prima debe estar esperándome. Jesús se limpió las manos con un trapo. ¿Estás segura de que te espera?, preguntó con cautela. Marisol tardó en responder. No lo sé. Hace semanas que no tengo noticias, pero no puedo quedarme aquí para siempre. Jesús la miró intentando leer más allá de sus palabras. Juárez puede ser dura, pero también puede darte una oportunidad, dijo. Hay trabajo, gente buena. No es Dallas, pero es un comienzo. Ella suspiró. ¿Tú crees que alguien como yo puede empezar de nuevo aquí? No tengo papeles, ni dinero, ni familia. Tienes vida, respondió él firme. Y eso ya es mucho más de lo que tienen muchos. Marisol lo observó en silencio. Había algo en su tono que le inspiraba confianza, pero el miedo seguía siendo más fuerte. Tengo que intentarlo, dijo con decisión. Vine hasta aquí por mi hijo. No puedo rendirme justo ahora. Jesús asintió despacio, comprendiendo más de lo que decía. Lo entiendo, pero prométeme una cosa. Si decides irte, que sea de día, con alguien que conozcas. Esta ciudad no es buena para los que andan solos de noche. Lo prometo, dijo ella sin mirarlo. El silencio se instaló entre los dos. Afuera, el ruido de un camión se mezclaba con el silbido del viento. Más tarde, mientras Jesús almorzaba, Marisol salió al patio. Miró el horizonte, las casas de lámina, las calles llenas de polvo. Pensó en todo lo que había dejado atrás, en su hijo, en las promesas que aún no había cumplido. Y pensó también en Jesús, en su bondad simple, en la paz extraña que sentía a su lado. Cuando volvió adentro, lo encontró arreglando un carburador. ¿Por qué ayudas a alguien como yo?, preguntó de pronto. Jesús levantó la vista, sorprendido. Porque alguien me ayudó una vez, respondió sin dudar. Yo también estuve perdido. Marisol no preguntó más. Había sinceridad en esas palabras, una historia que no necesitaba explicación. La tarde cayó con el cielo teñido de rojo. Marisol preparó su mochila. Guardó lo poco que tenía, una muda de ropa, una foto de Gabriel y un rosario de su madre. Jesús la observó en silencio. Si decides irte, al menos llévate esto, dijo entregándole una botella de agua y una linterna pequeña. Nunca se sabe cuándo se necesita luz. Ella tomó los objetos con manos temblorosas. Gracias, Jesús. No sé cómo pagar todo esto. Solo prométeme que vas a cuidarte. Marisol asintió. En su pecho, 2 voces peleaban, la que le pedía seguir el camino hacia el norte y la que le rogaba quedarse. Esa noche, mientras se recostaba por última vez en aquella cama, miró al techo y pensó que quizá los destinos no siempre se cruzan por casualidad. El viento del desierto volvió a soplar, y con él llegó una sensación de duda que la acompañaría hasta el amanecer. El olor a tamales recién cocidos llenó el aire aquella mañana. Marisol despertó con el sonido de una voz fuerte y alegre que venía desde la puerta. «Jesús, hijo, te traje el almuerzo, que seguro no has probado bocado», gritó una mujer mientras entraba sin esperar respuesta. Jesús soltó una carcajada. «Doña Trini, un día de estos me va a tumbar la puerta», bromeó limpiándose las manos con el trapo de siempre. La mujer, de cabello gris recogido en un moño y mirada vivaz, notó a Marisol en la mesa. ¿Y esta muchacha? No la había visto por aquí. Jesús se adelantó, algo incómodo. Es Marisol, una amiga. Está pasando unos días. Doña Trini entrecerró los ojos con picardía. ¿Una amiga, dices?, repitió alzando una ceja. Pues bienvenida, muchacha. No cualquiera se atreve a quedarse en esta colonia. Marisol sonrió tímidamente. Gracias, señora. Solo estoy de paso. La mujer dejó los tamales sobre la mesa y se sentó frente a ella. De paso o no,
Aquí nadie pasa con el estómago vacío, dijo, sirviendo un plato con decisión. Come, mija. Lo que se comparte alimenta doble. Marisol obedeció sin rechistar. El primer bocado la hizo cerrar los ojos. Llevaba días sin probar algo tan casero, tan lleno de cariño. Está delicioso, murmuró. Claro que sí, dijo doña Trini con orgullo. El secreto está en no tener prisa. La vida también se cocina despacio. Jesús sonrió desde el fondo. Sabía que su vecina no tardaría en hacerle preguntas, y no se equivocó. ¿De dónde eres, niña? No tienes acento de aquí. De Honduras, respondió Marisol bajando la mirada. Ah, con razón, dijo la mujer asintiendo. Conozco varias paisanas tuyas, valientes todas, pero también muy tercas. Marisol soltó una risa leve. Puede ser. Supongo que para llegar hasta aquí hay que serlo. Sí, mija, repuso Trini mirándola con ternura. La vida no se mide por lo que perdemos, sino por lo que seguimos intentando. El silencio que siguió fue cálido. Por primera vez desde que llegó, Marisol sintió algo parecido a hogar. Doña Trini se levantó con energía. Tengo una cocina económica allá por la calle Hidalgo. Me vendría bien una mano si quieres ganarte algo, propuso sin rodeos. No es gran cosa, pero paga honesto. Marisol la miró sorprendida. ¿De verdad?, preguntó incrédula. Claro que sí. Jesús te lleva mañana temprano. Abres conmigo y ves si te gusta. Jesús intervino con una sonrisa. Ve con ella. Te hará bien salir, distraerte un poco. Marisol asintió, emocionada. Gracias, señora. No sé cómo agradecerle. A mí no me des las gracias, dijo Trini alzando un dedo. Dale gracias a la vida que todavía te deja levantarte y trabajar. Eso ya es bastante regalo. Marisol se quedó en silencio, procesando aquellas palabras. Era cierto, después de tanto miedo, volver a sentirse útil era un paso enorme. Mientras comían, doña Trini le contó historias del barrio, del perro del vecino que ladraba a los trenes, del muchacho que soñaba con ser boxeador, de los años en que Juárez era distinto. Marisol escuchaba fascinada, riendo por momentos. Jesús observaba desde su banco, con una mezcla de alivio y nostalgia. Verla sonreír le recordaba lo que la bondad sencilla podía lograr. Cuando la tarde empezó a caer, doña Trini se levantó para irse. «Mañana te espero a las 6», dijo a Marisol. «Y ponte zapatos cómodos, porque allá se camina más que en misa». «Ahí estaré», respondió Marisol, con una sonrisa que ya no escondía tanto dolor. Doña Trini le dio una palmada en el hombro. Eso quería oír. Una mujer que no se rinde siempre encuentra su lugar. Cuando la puerta se cerró, Marisol suspiró. «No sé cómo agradecer todo esto, Jesús». «No lo hagas», contestó él, mirándola con calma. «Solo sigue adelante». Esa noche, por primera vez desde su llegada, Marisol durmió sin miedo. El sol apenas despuntaba cuando Marisol llegó junto a doña Trini a la pequeña cocina económica de la calle Hidalgo. El aire olía a pan frito, café recién colado y chile tostado. Las mesas eran de metal viejo, cubiertas con manteles de flores que parecían haber sobrevivido 1000 desayunos. Marisol respiró hondo, sintiendo una mezcla de nervios y esperanza. Era la primera vez desde que salió de su país que tendría un trabajo real. «Aquí no hay jefes, mija», dijo doña Trini, colocándose un delantal. «Aquí todos trabajamos parejo. Si ves algo sucio, lo limpias. Si llega cliente, lo atiendes. Y si te equivocas, sonríes y sigues. Así de fácil». Marisol asintió. «Haré lo mejor que pueda». «Eso quiero oír», repuso la mujer con una sonrisa. «Y ahora, a preparar el guisado». Durante las primeras horas, Marisol observó cada movimiento. Aprendió a servir el café sin derramar, a contar el cambio con rapidez, a calmar a los clientes impacientes. Las manos le temblaban al principio, pero poco a poco la rutina la fue envolviendo. Un hombre de bigote grueso, cliente habitual, la miró con curiosidad. «¿Nueva, verdad?», preguntó. «Sí, señor». «Recién empiezo hoy». «Pues bienvenida a Juárez», dijo él con tono amable.
Aquí la gente que trabaja se gana su lugar. Esas palabras, simples pero sinceras, le devolvieron algo que creía perdido: dignidad. A media mañana el lugar estaba lleno. El calor hacía brillar las mesas y el murmullo de las conversaciones se mezclaba con el sonido de los platos. Marisol se movía entre las mesas con agilidad inesperada. Doña Trini la observaba desde la cocina con una sonrisa satisfecha. «Tiene manos ligeras esta muchacha», comentó a una vecina que ayudaba a cocinar. «Se nota que quiere salir adelante». Cuando el último cliente se fue, Doña Trini se acercó a Marisol, que secaba las mesas. «Lo hiciste bien, mija. Nadie diría que es tu primer día». «Gracias», dijo ella, exhausta pero feliz. «Me sentí viva otra vez. Y eso es lo que importa. Aquí no solo se sirve comida, se sirve esperanza». Marisol sonrió. «Hace mucho no me sentía útil». «No te equivoques», replicó la mujer. «Tú siempre lo fuiste. Solo necesitabas un lugar donde recordarlo». Al final de la jornada, Trini le entregó unas monedas envueltas en papel. «No es mucho, pero es tuyo. Gánatelo con orgullo». Marisol miró el dinero como si fuera un tesoro. No por el valor, sino por el significado. Era fruto de su esfuerzo, limpio, honesto. De regreso al taller, caminó con paso ligero. El viento del desierto le azotaba el rostro, pero no le importaba. Cada paso se sentía distinto, como si dejara atrás un pedazo de su antigua vida. Jesús la esperaba afuera, sentado en una caja de madera. «¿Cómo te fue?», preguntó al verla llegar. «Bien, cansada, pero contenta». «¿Y doña Trini? ¿No te hizo correr mucho?», bromeó. «Un poco», respondió ella riendo, «pero aprendí rápido». Jesús asintió, sonriendo con orgullo. «Eso me alegra. Te hacía falta algo así». Marisol se sentó junto a él. Miraron el atardecer en silencio. El cielo se teñía de tonos rojizos y el sonido de un tren lejano llenaba el aire. «¿Sabes?», dijo ella, después de un momento. «Hoy, por primera vez desde que salí de mi casa, no tuve miedo». Jesús la miró, sin decir nada. Esa frase valía más que cualquier otra cosa. «Entonces fue un buen día», respondió finalmente. Marisol asintió y una sonrisa tranquila le iluminó el rostro. Cuando cayó la noche y las luces del barrio se encendieron una a una, pensó en Gabriel. Imaginó su carita al saber que su madre volvía a trabajar. Cerró los ojos y murmuró una oración breve, agradecida. «La dignidad», pensó, «no se pierde para siempre. A veces solo espera silenciosa el momento de renacer». El calor del mediodía era insoportable. En el taller, el aire olía a metal caliente y gasolina. Jesús trabajaba bajo el sol, concentrado en un viejo motor que se negaba a arrancar. A unos metros, Marisol regresaba de la cocina de doña Trini, con el delantal manchado de harina y una sonrisa leve en el rostro. La vida empezaba a sentirse estable, como si por fin el polvo del camino se asentara. «Traigo tortitas de papa», dijo al llegar. «Doña Trini me mandó que no trabajes con el estómago vacío». Jesús sonrió. «Esa mujer no deja que nadie pase hambre». Tomó una de las tortitas. «Gracias». Marisol se sentó en un rincón, observándolo trabajar. El sonido de las herramientas le resultaba familiar ya. Le daba cierta paz. Pero esa calma se rompió de golpe cuando escucharon una voz áspera detrás de ellos. «Vaya, vaya, si no es el buen Jesús Ramírez». Jesús se giró. El hombre que hablaba tenía una gorra sucia, una camisa abierta y una sonrisa torcida. Su mirada era fría, calculadora. «¿Lalo?», dijo Jesús, sorprendido. Marisol sintió un vuelco en el pecho. Ese nombre era un golpe directo al pasado. El hombre soltó una carcajada. «¿Te acuerdas de mí, compadre? Hace tiempo que no pasaba por aquí». «Negocios, ya sabes». Jesús lo observó con recelo. «¿Negocios? No sabía que seguir jodiendo gente se llamara así ahora». El pollero sonrió con desdén. «Cálmate, viejo. Yo solo ofrezco oportunidades. La gente paga, yo los cruzo. Así funciona el mundo». «Y también los abandonas en medio del desierto»,
dijo Marisol sin poder contenerse. Lalo giró la cabeza y la miró. Sus ojos se entrecerraron. Mira nada más si no es mi clienta perdida. Pensé que no lo habías logrado. Marisol retrocedió un paso. Me dejaste morir allá. Negocios, muñeca, replicó él, encogiéndose de hombros. No todos pueden con el viaje. Jesús avanzó, con el rostro tenso. Te conviene irte, Lalo. El hombre lo miró con burla. Tranquilo, compadre. Solo vine a recoger unas piezas que me encargaron. Pero si quieres jugar al héroe, no me hago responsable. Jesús apretó los puños. Aquí no vendes nada, ni piezas ni mentiras. El silencio se volvió denso. El viento levantó polvo, y por un instante los tres quedaron inmóviles. Lalo soltó una risa baja. Siempre tan noble, Jesús. Te va a costar caro algún día. Tal vez, dijo él, dando un paso adelante, pero al menos puedo dormir tranquilo. El pollero escupió al suelo y se marchó, dejando tras de sí una nube de polvo y una tensión que tardó en disiparse. Marisol se dejó caer en una silla, temblando. Pensé que nunca lo volvería a ver. Jesús se acercó, aún con el pulso acelerado. ¿Era él? ¿El que te dejó allá? Marisol asintió con los ojos vidriosos. Sí. No puedo creer que ande por aquí tan tranquilo. Jesús apretó la mandíbula. Hay gente así, hacen daño y caminan como si nada, pero no te preocupes, no te va a tocar otra vez. Ella lo miró, confundida. ¿Por qué haces esto? No tienes por qué arriesgarte por mí. Porque ya te dije, respondió él, sin vacilar. No se abandona a quien ya fue abandonado una vez. Marisol sintió que algo se movía dentro de ella, una mezcla de miedo, gratitud y respeto profundo. El resto del día transcurrió en silencio. Jesús siguió trabajando, pero con el ceño fruncido. Marisol, por su parte, no podía dejar de pensar en las palabras de Lalo, en su risa burlona, en los ojos vacíos que la habían dejado sola aquella noche. Al caer la tarde, el viento del desierto volvió a soplar fuerte. Marisol se asomó a la calle, observando el horizonte. Sabía que, aunque el pasado la había alcanzado, no estaba sola esta vez, y esa diferencia, pensó, podía cambiarlo todo. Las sirenas rompieron el silencio de la mañana. Marisol estaba barriendo frente al taller cuando vio pasar dos camionetas blancas del Instituto Nacional de Migración. Llevaban las luces encendidas y el logo verde en los costados. Sintió cómo la escoba se le escapaba de las manos. El sonido le recordó los retenes del camino, las noches escondida entre matorrales, los gritos en Chiapas. Todo regresó de golpe, como un golpe en el pecho. «Jesús», murmuró corriendo hacia adentro. «Jesús». Él levantó la vista del motor que reparaba. «¿Qué pasa?» «Son ellos», dijo con voz temblorosa. «Están aquí, en la colonia». Jesús salió al portón y vio los vehículos estacionarse a unas cuadras. Dos agentes bajaron y comenzaron a preguntar a los vecinos. «Tranquila», dijo, cerrando el taller con calma. «No vienen por ti». «No puedes saberlo», replicó ella, respirando rápido. «A veces solo preguntan, y de pronto te suben a una camioneta». Jesús la miró. Había visto ese miedo antes, en otros rostros. «Ven», dijo con suavidad. «Quédate adentro». Marisol se sentó en una esquina, abrazándose las rodillas. Su mente iba y venía entre el presente y los recuerdos. Recordó aquella noche en Veracruz, cuando los agentes revisaron el tren. Recordó los gritos, los perros, el olor del miedo ajeno. Cerró los ojos, intentando contener las lágrimas. Jesús la observó desde la puerta. Sabía que no bastaban las palabras. Caminó hasta ella y se agachó. «Mira», dijo en voz baja, «nadie va a tocarte mientras estés aquí, lo prometo». Ella levantó la mirada. «¿Y si preguntan por mí? Les diré que estás conmigo, que trabajas aquí, que no tienes por qué esconderte». Marisol negó con la cabeza. «No entiendes. No tengo papeles ni permiso. Si me encuentran, me mandan de vuelta». Jesús apretó los labios. «Entonces habrá que buscar otra forma», murmuró.
Pero no así, con miedo. El sonido de las sirenas se alejaba, pero el temblor en las manos de Marisol no cesaba. Respiró hondo, intentando calmarse. ¿Siempre hacen eso?, preguntó. A veces, respondió él, buscan gente en los talleres, en los albergues. No siempre con malos modos, pero la gente ya no confía. Marisol asintió. En mi camino conocí a muchos que los odiaban. Pero también vi a uno que nos dio agua. Supongo que no todos son iguales. Jesús se sentó frente a ella. No todos lo somos, dijo con una sonrisa cansada. Pero los buenos siempre son menos ruidosos. Marisol soltó una risa leve, nerviosa, que se apagó rápido. Jesús, no quiero traerte problemas. Si vienen y te preguntan por mí, diles que me fui. Ni lo sueñes, replicó él. Ya te dije, no voy a dejarte. Ella lo miró en silencio. En sus ojos la mezcla de miedo y gratitud era tan clara que Jesús sintió un nudo en la garganta. ¿Por qué eres así?, preguntó ella al fin. Porque alguien tiene que serlo, respondió él, mirando hacia la calle. Si todos nos volteamos, no queda nadie del lado correcto. El ruido del motor de una de las camionetas al arrancar les indicó que el operativo había terminado. El silencio regresó, pero la tensión seguía flotando. Marisol se levantó despacio. Gracias, dijo con la voz aún temblorosa. A veces pienso que si no fuera por ti ya me habrían borrado del mapa. Jesús sonrió. Entonces será mejor que no te vayas todavía. Ella asintió. Por primera vez, esa idea no le sonó tan extraña. Cuando el día terminó, Marisol salió al patio y miró el cielo rojizo. Las sirenas eran ya un eco lejano. Aún tenía miedo, sí, pero ahora había algo más fuerte empujándola a quedarse. La certeza de que, en esa esquina polvorienta de Juárez, todavía existía un lugar donde podía sentirse a salvo. Esa noche, el silencio del taller se volvió más pesado que nunca. Jesús permanecía sentado frente a la mesa, con los brazos cruzados y la mirada fija en una vieja libreta. En sus páginas estaban anotados números de proveedores, encargos pendientes y, desde hacía unos días, un nombre nuevo: Marisol. Aquella mujer que había aparecido desmayada junto al bordo se había convertido sin darse cuenta en una presencia constante en su vida. Desde el cuarto contiguo llegaba un murmullo. Marisol rezaba en voz baja antes de dormir. Cada palabra sonaba cansada, pero firme. Jesús suspiró. Había pensado todo el día en lo mismo, en lo que podía hacer por ella. No bastaba con ofrecerle un techo. Si realmente quería ayudarla, tenía que buscar una manera de darle algo más: seguridad, dignidad, futuro. Al día siguiente, salió temprano hacia el centro. Caminó hasta una pequeña oficina del Instituto Nacional de Migración. En el camino, el viento arrastraba polvo y bolsas vacías, y los autos pasaban sin detenerse. Cada paso le parecía una decisión difícil. Sabía que meterse en temas legales podía traerle problemas, pero quedarse de brazos cruzados sería peor. En la ventanilla, una funcionaria lo atendió con expresión cansada. ¿En qué puedo ayudarle, señor? Quiero saber qué opciones hay para una mujer migrante, dijo Jesús. Está aquí en Juárez sin documentos, no quiere cruzar, solo quiere trabajar. La mujer lo miró con recelo. ¿Es familiar suya? Jesús dudó. No, pero vive conmigo. Llegó en muy mal estado. Mire, señor, hay programas de refugio temporal y solicitudes de asilo, explicó ella, hojeando unos papeles. Pero no es fácil. Tienen que demostrar peligro en su país o que buscan trabajo formal. ¿Y si no tiene pruebas? La funcionaria se encogió de hombros. Entonces tendrá que esperar. A veces meses, a veces años. Jesús salió de allí con la cabeza llena de ideas confusas. Caminó largo rato por el centro, observando a la gente. Vendedores ambulantes, mujeres con niños, obreros saliendo de fábricas. Todos luchaban por sobrevivir. ¿Por qué ella no podía hacerlo también, legalmente, sin esconderse? Cuando regresó al taller, Marisol lo esperaba en la puerta. ¿Dónde estuviste? Me preocupé,
dijo. Fui al centro a averiguar algo, respondió él dejando las llaves sobre la mesa. Sobre ti. Marisol lo miró sorprendida. ¿Sobre mí? Sí. Fui a preguntar si puedes conseguir refugio o permiso de trabajo. Ella bajó la vista. No tenías que hacerlo. No quiero meterte en líos. Ya estoy metido, respondió con una sonrisa leve. Y no me arrepiento. Marisol se quedó callada, mordiéndose los labios. ¿Y qué te dijeron? Que es difícil pero posible. Tienes que dar tu testimonio, explicar por qué saliste. Ella negó con la cabeza. No quiero hablar de eso otra vez. Cada vez que lo hago, siento que vuelvo a cruzar el infierno. Jesús la miró con ternura. A veces hay que contar las heridas para que dejen de doler. Marisol lo observó en silencio. Aquellas palabras la tocaron más de lo que quería admitir. No sé si puedo, susurró. Puedes. No estás sola, dijo él, con voz firme. Ella se quedó quieta, mirándolo. Luego sonrió débilmente. Gracias, Jesús, por creer en mí más de lo que yo misma lo hago. Él desvió la mirada sintiendo un calor extraño en el pecho. Solo hago lo que cualquiera debería hacer. No, replicó ella. No cualquiera lo haría. La tarde cayó sobre Juárez con un tono rojizo. Marisol preparó café y los dos se sentaron en silencio. Afuera, los trenes seguían rugiendo, como si el mundo no se detuviera nunca. Jesús pensó que quizá ayudarla no era solo cuestión de justicia. Era una forma de encontrar también su propio rumbo. Y mientras el cielo se oscurecía, decidió que no volvería a dejar que el miedo marcara el camino de ninguno de los dos. Los días en la colonia comenzaron a volverse distintos. Marisol trabajaba más confiada en la cocina de doña Trini, y por las tardes ayudaba a Jesús en el taller limpiando herramientas o preparando café. Todo parecía mejorar lentamente, hasta que los murmullos empezaron a crecer como una sombra silenciosa. Primero fue una vecina curiosa, luego otra. Las miradas se volvían más largas, los saludos más fríos. Dicen que esa muchacha no tiene papeles, susurró una mujer en la tienda, y que Jesús la esconde. Ya ves cómo son esas historias, respondió otra, bajando la voz. Los rumores corrieron por el barrio como el viento del desierto, rápido e imposible de detener. Jesús lo notó una mañana cuando don Nacho, uno de sus clientes más antiguos, llegó al taller con el ceño fruncido. Ramírez, dijo sin rodeos, necesito que me digas la verdad. ¿Es cierto que tienes escondida a una hondureña sin papeles? Jesús dejó la herramienta sobre la mesa, molesto. ¿Y a ti qué te importa, Nacho? Me importa porque dicen que el INM anda preguntando por aquí. No quiero problemas cerca de mi negocio. Jesús respiró hondo. No está escondida. Trabaja, vive, como cualquiera. No le hace daño a nadie. Eso no cambia las leyes, Jesús, respondió el hombre antes de marcharse. A veces la buena voluntad no te salva del castigo. Jesús lo observó irse, sintiendo un peso en el pecho. Esa tarde Marisol llegó con una expresión preocupada. Jesús, doña Trini me contó lo que están diciendo. Él bajó la mirada. Ya lo sé, pero no hagas caso. La gente habla porque no tiene otra cosa que hacer. No quiero que te metan en problemas por mí, dijo ella con voz firme. Si quieres que me vaya, lo entiendo. Jesús la miró, serio. No te vas a ir por culpa de chismes. La gente olvida rápido. Marisol sonrió con tristeza. Ojalá fuera así, pero cuando se trata de una extranjera, nunca olvidan. Doña Trini llegó en ese momento, cargando una olla de pozole. Los oigo desde la esquina, dijo, dejando el recipiente sobre la mesa. No hagan caso de esa bola de víboras. La gente siempre teme lo que no entiende. Marisol suspiró. A veces pienso que no importa cuánto trabaje, siempre seré la migrante. Y eso, mija, es su problema, no el tuyo, replicó Trini con firmeza. Tú sigue haciendo las cosas bien. El resto se cansa de hablar cuando ya no hay eco que los escuche. Jesús sonrió agradecido por el apoyo de la mujer, pero sabía que la situación era más seria. Algunos clientes habían dejado de ir
y otros evitaban saludarlo. En Juárez bastaba un rumor para volverte sospechoso. Esa noche, mientras Marisol lavaba los platos, lo miró con ternura. «Tienes menos trabajo por mi culpa, ¿verdad?» «Tal vez», admitió él, «pero no me importa. Debería importarte. Vives de esto». Jesús se encogió de hombros. «Hay cosas que valen más que el dinero». Ella se quedó callada un instante, observándolo. Luego murmuró: «Tú no sabes cuánto bien me has hecho. Si no fuera por ti, tal vez seguiría corriendo sin rumbo». «Entonces no corras más», dijo él, con una calma que parecía esconder una promesa. Fuera, el viento soplaba fuerte y un papel se estrelló contra la ventana. Ambos miraron hacia afuera, en silencio. Sabían que la calma en Juárez era siempre frágil, que bastaba un malentendido para cambiarlo todo. Marisol apagó la luz de la cocina y se sentó junto a él. «Jesús, si esto se pone peor, me iré. No quiero arrastrarte conmigo». «Ya basta con eso», interrumpió él mirándola a los ojos. «No te traje aquí para que sigas huyendo». Marisol sostuvo su mirada por un largo instante. En el fondo, comprendía que su destino estaba atado al de él, al menos por ahora. Esa noche, mientras el barrio dormía y los murmullos se apagaban en la distancia, ambos sabían que los verdaderos problemas apenas comenzaban. El sol de la tarde parecía más cálido que de costumbre. Marisol se encontraba en la cocina, frente a una olla de frijoles, con la mirada perdida mientras removía el contenido. Aún no se acostumbraba del todo a estar allí en Juárez, viviendo con Jesús, y rodeada por la gente que, aunque la trataba con amabilidad, no dejaba de ser desconfiada. Los rumores seguían, aunque ya no le daban tanto miedo. El tiempo, pensó, era lo único que la ayudaría a sentir que pertenecía a este lugar. De repente, el sonido de un claxon la sacó de su ensoñación. Miró por la ventana y vio un coche estacionándose cerca del taller. Una figura femenina bajó rápidamente del vehículo. Marisol la reconoció al instante. Era su prima, Carmen, a quien no veía desde que había dejado Honduras. «¡Marisol!», gritó Carmen con entusiasmo mientras caminaba hacia ella, abrazándola con fuerza. «¡Qué bueno verte! Pensé que nunca llegaría este día». Marisol no pudo evitar emocionarse al sentir el abrazo. Carmen siempre había sido su apoyo en los momentos difíciles, y verla ahí, frente a ella, le dio una sensación de esperanza renovada. «Carmen, no puedo creer que estés aquí», dijo Marisol, intentando controlar la emoción en su voz. Carmen se apartó un poco y la miró de arriba a abajo. «¿Estás bien? ¿Te han tratado bien?», preguntó observando cada rincón de la casa, los muebles simples pero cómodos, y el pequeño taller que Jesús mantenía en perfecto orden. Marisol asintió. «Sí, he estado bien. Trabajo con doña Trini en su cocina y Jesús me ha ayudado mucho». Carmen frunció el ceño al escuchar el nombre de Jesús, pero no dijo nada al respecto. «¿Y cómo está todo allá? ¿Cómo está Gabriel?», preguntó Marisol, buscando algo de normalidad en la conversación. «Está bien, me lo encontré con mi mamá. Creció mucho, ya está casi igual de alto que yo. Te extraña mucho, Marisol. Él me pregunta por ti todos los días». Marisol se sintió un nudo en la garganta. Imaginó a su hijo tan lejos, esperando que ella llegara. «Te prometí que volvería por él, Carmen, pero aquí todo está tan incierto». Carmen la miró con seriedad. «¿Incierto? ¿Qué quieres decir con eso?», preguntó alarmada. Marisol suspiró y se sentó en una silla cercana. «Es que las cosas no son como pensaba. Los rumores, los problemas con los papeles y Jesús. No quiero que me meta en más problemas». Carmen se acercó sentándose junto a ella. «¿Jesús? ¿Qué pasa con Jesús?». Marisol bajó la mirada, luchando por encontrar las palabras. «No lo sé. Él me ha ayudado mucho, más de lo que merezco, pero no quiero que se vea involucrado. La gente de aquí está hablando de él, dicen cosas malas, y a veces me pregunto si es justo para él que me quede». Carmen la miró estudiándola con atención. «Marisol, ¿qué es lo que realmente quieres?»,
preguntó finalmente, en un tono tranquilo. Marisol la miró confundida. ¿Qué quieres decir? Quiero saber si te vas a quedar con él, o si, como siempre, vas a seguir corriendo. Ya tienes una oportunidad aquí. Jesús te está ayudando porque quiere, no por obligación. Marisol sintió que un peso caía sobre sus hombros. No quería que Carmen pensara que estaba huyendo, pero era difícil no sentirse así. Cada vez que pensaba en regresar por Gabriel, sentía el miedo en el pecho. No sé, Carmen, a veces siento que debería irme, que lo que hice fue un error. No quiero que Jesús termine metido en problemas por mí. Carmen le tomó la mano con firmeza. Escúchame bien, Marisol. No estás sola en esto. Yo estoy aquí para ayudarte, y si Jesús quiere lo mismo, ¿por qué no quedarte? Tú te has ganado este derecho. No puedes seguir corriendo de un lugar a otro, buscando siempre algo mejor sin quedarte a luchar por lo que tienes. Marisol la miró fijamente, sintiendo una mezcla de alivio y miedo. Carmen siempre había sido su voz de la razón, la que la mantenía con los pies en la tierra. Pero, ¿y si esta vez no podía ser tan valiente? El sonido de un tren a lo lejos rompió el silencio. Marisol cerró los ojos por un momento, pensativa. ¿Y si me quedo y todo sigue siendo igual?, preguntó con incertidumbre. Entonces seguirás luchando, respondió Carmen, porque ese es el único camino que te queda. Pero no es igual, porque ahora tienes a alguien que te apoya. La noche había caído sobre Ciudad Juárez con un manto de oscuridad profunda. En las calles cercanas, las luces titilaban tenuemente, marcando el paso de vehículos lejanos y las sombras que se deslizaban bajo los puentes. El sonido del viento en el desierto era constante, como un susurro que parecía hablarle a Marisol mientras se encontraba sentada frente a la ventana del taller. Jesús estaba adentro, reparando un motor viejo, y aunque él siempre se mostraba tranquilo y decidido, Marisol sentía que había algo que los dos no se atrevían a decir. Carmen ya se había ido, dejando atrás unas palabras que seguían rondando en su mente. No sigas huyendo. Ese consejo, tan simple y directo, la hacía sentir como si estuviera atrapada en una encrucijada. No sabía si lo que estaba haciendo era un acto de valentía o de desesperación. Si le quedaba algo de valor, era la decisión que debía tomar en ese momento. ¿Debería quedarse en Juárez y seguir luchando, o volver a huir hacia lo desconocido en busca de algo mejor? El sonido de los pasos de Jesús la sacó de sus pensamientos. Él entró en la habitación y se detuvo al verla sentada en silencio, mirando al vacío. ¿Estás bien?, preguntó con una sonrisa leve, pero sus ojos estaban llenos de una preocupación sutil que Marisol podía percibir. Ella asintió, aunque sabía que no podía ocultar lo que sentía. Solo estaba pensando, dijo con la voz un poco quebrada, pensando en todo lo que me espera, en lo que no sé si quiero. Jesús se acercó y se sentó a su lado, sin decir nada al principio. Había algo en su actitud que la tranquilizaba, como si no necesitara hablar para que todo estuviera claro. A veces lo más difícil no es decidir qué hacer, sino tener el valor de enfrentarse a lo que sea que venga después, dijo Jesús finalmente. Marisol lo miró sorprendida por la sinceridad en su voz. Lo sé. Pero el miedo es más fuerte. El miedo de quedarme y no ser capaz de hacer algo por mi hijo, de quedarme aquí atrapada en este lugar sin poder avanzar. Jesús la miró fijamente. El miedo puede paralizarte o te puede empujar a actuar. La diferencia está en lo que eliges hacer con él. Marisol se levantó y caminó hacia la ventana. La luz del farol iluminaba su rostro, y por un momento parecía como si todo lo que había vivido se reflejara en sus ojos. Las cicatrices, los miedos, las esperanzas rotas, todo estaba allí. Pero también había algo nuevo, la decisión de enfrentarse a su futuro. No quiero seguir viviendo con miedo. No quiero que el miedo decida por mí. Jesús la observó en silencio, y aunque no dijo nada, comprendió lo que significaba. Había una fuerza en su voz que no había estado allí antes, y era todo lo que necesitaba para saber que, de alguna forma,
Marisol iba a encontrar su camino. «Entonces hazlo», dijo finalmente levantándose. «Haz lo que sientas que tienes que hacer. No te prometo que sea fácil, pero no hay forma de saber qué pasará si no intentas». Marisol lo miró, sus ojos brillando con una mezcla de gratitud y miedo. «No sé si podré hacerlo sola, pero quiero intentarlo». «Y no estarás sola», respondió él con una firmeza que le dio a Marisol una extraña sensación de seguridad. El silencio se alargó, pero ya no era incómodo. Marisol comprendió que, de alguna manera, sus pasos ya no estaban tan solos como antes. Jesús no solo la había ayudado a sobrevivir, sino que le había mostrado lo que significaba realmente vivir. Esa noche, mientras el viento azotaba las ventanas y el sonido de los trenes se oía a lo lejos, Marisol decidió que, al menos por una vez, dejaría que sus propios deseos decidieran su destino. Ya no huiría, ya no viviría con el miedo del pasado como sombra constante. Y aunque el futuro seguía incierto, sentía que por primera vez podía afrontarlo con algo que nunca había tenido antes: esperanza. El amanecer llegó con un calor que no prometía piedad, como el sol del desierto cuando se alza imponente sobre la ciudad. Marisol estaba en la pequeña cocina, envolviendo tortillas frescas, mientras doña Trini organizaba los ingredientes en la mesa. El sonido de la olla burbujeando y el aroma del guiso hacían que, por un momento, Marisol se sintiera parte de algo mucho más grande que ella misma. «Hoy te toca atender a los clientes de la esquina», dijo doña Trini mientras recogía unos platos. «El pozole ha estado bien, así que la gente se está acercando. Aprovecha». Marisol asintió con una sonrisa tímida. Desde que había comenzado a trabajar allí, había aprendido más sobre la vida en Juárez que en cualquier otro lugar que hubiera conocido. La gente era dura, sí, pero también abierta, dispuesta a ayudar cuando veían que alguien realmente lo necesitaba. Había una fuerza en ese barrio que no existía en ningún otro lugar, y por primera vez Marisol sentía que estaba encontrando un lugar al que podía llamar hogar. Caminó hacia la puerta con un poco de nerviosismo, pero la sensación de familiaridad con cada paso la calmaba. Mientras se preparaba para salir, Jesús apareció en el taller, con las manos llenas de aceite, y la observó por un momento. «¿Todo listo?», preguntó él. Marisol lo miró, su rostro se iluminó con una sonrisa sincera. «Sí, todo está listo. Gracias, Jesús. No sé qué haría sin ti». Él la miró en silencio, como si esas palabras lo tocaran de una manera profunda. Sabía lo que significaba para ella, pero también sabía que ya no podían seguir siendo solo un apoyo, el uno para el otro. Había algo más grande sucediendo, algo que no podía ignorar. «No me agradezcas, Marisol, solo haz tu parte. Lo demás se va a dar», respondió él con una sonrisa en los labios. La tarde pasó rápido, con el bullicio de la gente entrando y saliendo de la cocina económica, el sonido de risas y conversaciones mezclándose con la música de fondo. Marisol atendió las mesas, sirvió comida y se sintió útil de una manera que no había experimentado en mucho tiempo. Cada sonrisa de un cliente, cada palabra de agradecimiento, la llenaba de algo que hacía mucho había perdido: la sensación de que valía la pena. Al final de la jornada, mientras la luz del sol se desvanecía lentamente, Marisol se sentó junto a doña Trini en la pequeña mesa del fondo. Jesús, que había terminado su trabajo en el taller, se unió a ellos. «¿Cómo estuvo todo?», preguntó él, mientras servía un poco de agua. «Bien, muy bien», respondió Marisol, con una expresión de satisfacción en su rostro. Los clientes estuvieron contentos. Doña Trini la miró con una sonrisa. «¿Ves, niña? ¿Te dije que con trabajo todo va saliendo bien? El que lucha siempre encuentra su lugar». Marisol asintió, sintiendo cómo esas palabras calaban hondo en su corazón. «Sí», dijo mirando a ambos con gratitud. «Estoy aprendiendo a creer en eso». La conversación continuó en un tono relajado, mientras el sol se ocultaba lentamente detrás de las montañas y las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo despejado. Marisol, sin embargo, ya no sentía que estaba caminando a ciegas.
Había encontrado algo que no había tenido en mucho tiempo: raíces. Cuando se levantó para ir a su habitación esa noche, pensó en todo lo que había logrado hasta ahora, en todo lo que aún quedaba por hacer. Sabía que no todo sería fácil, pero también sabía que no tenía que hacerlo sola. Jesús, doña Trini, los clientes, los vecinos, todos eran parte de algo mucho más grande que ella misma, una red de apoyo que por fin le daba la fuerza para seguir adelante. Cerró la puerta detrás de sí y antes de acostarse miró hacia la ventana. El viento movía las ramas de los árboles afuera y Marisol sonrió. No estaba sola y por primera vez no sentía que tenía que huir de nada. La noche había caído lentamente sobre Ciudad Juárez y el aire fresco del desierto se sentía como una caricia en la piel de Marisol mientras caminaba de regreso al taller. Las luces de la calle parpadeaban tenuemente, creando sombras alargadas sobre las aceras. Todo parecía estar en su lugar, pero ella sentía que algo había cambiado dentro de ella, una sensación de paz que nunca antes había experimentado. La conversación con Carmen seguía resonando en su mente. La visita de su prima le había dejado muchas cosas por pensar. Sabía que su vida había dado un giro importante, pero aún no entendía completamente qué implicaba eso. A veces, la idea de un futuro incierto la paralizaba, pero había algo más fuerte que el miedo ahora: la posibilidad de construir algo real, algo que tuviera sentido, un futuro que no dependiera de huir, de esconderse. Cuando llegó al taller, Jesús estaba en la puerta limpiando las manos con un trapo. Parecía cansado, pero aún había una chispa de vida en sus ojos. Al verla llegar, sonrió. ¿Todo bien?, preguntó sin dejar de mirarla. Marisol asintió y se acercó. Sí, solo estaba pensando, dijo, con un tono más suave de lo habitual. ¿En qué? En lo que viene después, en lo que realmente quiero. Jesús la miró con atención, esperando que continuara. Creo que tal vez no tengo que huir más. Tal vez aquí puedo encontrar algo. Algo que no sea solo un trabajo, sino algo real, un futuro. El silencio se instaló entre ellos por un momento. Jesús dio un paso hacia ella, como si estuviera esperando que las palabras terminaran de encajar. ¿Te refieres a quedarte aquí?, preguntó con suavidad. Marisol lo miró a los ojos, buscando una respuesta que aún no sabía si tenía. No lo sé, Jesús. A veces me siento tan insegura, pero en lo profundo creo que aquí hay algo más para mí. Algo que va más allá de sobrevivir. Él sonrió, como si esas palabras finalmente confirmaran lo que había sospechado durante tanto tiempo. Entonces quédate, dijo él, con la misma firmeza con la que había hablado cuando la encontró en el desierto. Si eso es lo que quieres, quédate. No hay nada que te impida hacerlo. Marisol se quedó en silencio, asimilando la sensación de esas palabras. Jesús no solo le ofrecía un lugar, sino un verdadero espacio para ser ella misma, sin juicios ni presiones. Pero, ¿qué pasa si me equivoco? Si el miedo regresa y no soy capaz de... No te preocupes por lo que no sabes. El miedo siempre va a estar allí, pero no dejes que te detenga, interrumpió Jesús con una mirada comprensiva. Lo importante es que no estás sola. Y no vas a estar sola mientras quieras seguir. Las palabras de Jesús calaron profundamente en Marisol. Por primera vez en mucho tiempo, se dio cuenta de que no estaba buscando un lugar al que huir, sino un lugar al que perteneciera. Y aunque su futuro seguía incierto, algo dentro de ella se calmó al saber que podría enfrentarlo con algo que nunca antes había tenido: un verdadero hogar en el que las decisiones eran suyas y las consecuencias también. A la mañana siguiente, mientras Jesús y Marisol se preparaban para abrir el taller, la vida en la colonia parecía seguir su curso. Pero en el aire había algo diferente, una sensación de que las cosas estaban cambiando para bien. Marisol se sentó junto a Jesús, observando cómo el sol comenzaba a elevarse sobre el horizonte. «Hoy es un buen día», dijo ella, con una sonrisa genuina. Jesús asintió sin decir nada más. Sabía que no importaba lo que el futuro trajera.
Lo que realmente importaba era que Marisol había tomado la decisión de no vivir en el miedo, y eso era más grande que cualquier cosa. La ciudad seguía su curso, pero para Marisol algo había cambiado por dentro. Sabía que, al fin, había encontrado su lugar, un futuro posible, construido con el esfuerzo y la esperanza de un mañana mejor.